Buenas noches, hermanos, sean bienvenidos a la continuación de la enseñanza Cristo nuestra Pascua, pero también a un nuevo miércoles de doctrina básica. Que el Señor siga fortaleciendo nuestras vidas, que podamos ir comprendiendo más de su palabra. Yo espero que usted haya vuelto a escuchar la enseñanza, a ver los puntos de Cristo nuestra Pascua. Vamos a seguir ahora con la segunda parte con respecto a eso. Y recordando, ¿verdad?, algunas cosas de la enseñanza pasada, que el Señor vino a morir por nosotros. Él es ahora nuestra Pascua. Él fue el Cordero inmolado. Y que se da cuenta, ¿verdad?, que el Señor siempre que hace algo cambia las cosas. Imagínense, les cambió, les dio un inicio a ellos. En el primer mes, según el calendario sagrado, ¿verdad?, les dio un inicio, la liberación de Egipto. Y a nosotros también el Señor nos ha dado una nueva vida, un nuevo inicio. Y por eso es que debemos, hermanos, cada día más ser fieles a su palabra. Cada día más querer agradarlo a Él por sobre todas las cosas. ¿Por qué? Para que su sacrificio en la cruz no sea en vano. Para que no seamos partícipes, como dice la palabra, ¿verdad? Cuando nosotros nos comportamos como no deberíamos, dice que nosotros somos culpables de su sangre derramada. Imagínense, pareciera que estuviéramos ahí, ¿verdad?, diciendo, sí, crucifíquenlo, mátenlo. Y no, su sangre es la que nos ha limpiado, la que nos ha redimido, la que hasta el día de hoy nos tiene con una salvación tan grande que usted y yo no podemos pagar. Entonces, en nuestra cita principal está basada en Éxodo del 12, del 1 al 14, en donde el Señor les dice qué es lo que iban a hacer, qué iban a cambiar, qué es lo que tenían que hacer con respecto al animal. Tenían que tomar un macho, y si no era suficiente, si era excedente un macho para una familia, que se reunieran con otras, y les dijo lo que había que comer, y si quedaba algo había que quemarlo por completo. También les dijo que la sangre iba a ser ocupada para los dinteles, para que cuando pasara la plaga que el Señor traía para la muerte de los primogénitos, ninguno de ellos fuera tomado. Vemos también que el Señor proveyó para todos un cordero. Fíjese qué bendición, ¿verdad? El Señor siempre provee, porque desde su muerte y su resurrección hasta el día de hoy sigue siendo el cordero para que usted y yo seamos salvos. Entonces, y también ahí vimos, ¿verdad?, del 29 al 36, lo que sucedió cuando ya vino, cuando pasó esta plaga sobre la muerte de los primogénitos, ¿verdad? Y al final Egipto les dijo, ¿saben qué? Váyanse, porque si ustedes se quedan aquí nos vamos a morir todos. Y el Señor dio gracia y les dieron ropa, les dieron oro, plata, les dieron un montón de cosas. Pero también querían, ¿verdad?, que se fuera. Entonces, ahí se marcó, en ese mes se marcó un nuevo inicio, así como el inicio para nosotros. Entonces, el miércoles pasado vimos como primer punto, literal la Pascua, que significa redención y liberación. Habían pasado 430 años esclavos. También veíamos que la palabra redención significa rescatar, sacar de la esclavitud, pagar el precio, y fue también lo que el Señor hizo por nosotros, ¿verdad?, con su muerte y con su resurrección. También vimos que la Pascua fue instituida en Egipto, no fuera. ¿A dónde nos fue a rescatar el Señor? Cuando nosotros estábamos muertos en delitos y pecados en el mundo. Allá fue por nosotros. Así como Moisés era figura de Cristo, ¿verdad?, que fue a liberar, así también el Señor vino a liberarnos. Entonces fue instituida en Egipto. El literal C que vimos
fue que se marcó un nuevo calendario. Según el calendario que se tenía era el inicio del séptimo mes, pero el Señor para ello, Él dijo, va a ser su primer mes. Y veíamos también que la Pascua se celebraba con un cordero por familia. Entonces, que era para, esta figura de que Cristo es el cordero que quita el pecado del mundo, que sin Él no hay redención ni liberación para el hombre. Y en el literal estábamos viendo que el cordero era guardado el día 10 del primer mes de Nisan hasta el día 14 del mismo mes. Era guardado y al día cuarto era sacrificado. Entonces, ¿qué veíamos? Que esto representa la permanencia de Cristo en la tierra antes de ser sacrificado en la cruz. Es decir, la vida secular que Él llevó como hombre. Veíamos en Lucas 2:52, ¿verdad? Que Jesús crecía en sabiduría y en estatura. Entonces, ahora vamos a ver como literal F, las características del Cordero Pascual. Las características del Cordero Pascual. Y aquí vamos a ver, dentro de este literal F, vamos a ver 6 puntos. ¿Amén? Bueno, antes de comenzar, oramos. Padre, te damos gracias a esta hora porque una vez más nos permites poder tomar este tiempo para aprender de ti, para aprender de tu palabra. Gracias, Señor, porque tú eres nuestra Pascua. Tú fuiste el Cordero inmolado, por el cual hoy tenemos redención y liberación. Padre, danos de tu entendimiento. Señor, abre nuestro entendimiento. Atamos y sujetamos todo lo que se mueve en los aires, que quiere estorbar el desarrollo de tu enseñanza. Amén y amén. Amén. Bueno, literal F, características del Cordero Pascual. Entonces, dentro de ese, como le decía, hay 6 puntos. El primero es, el Cordero tenía que ser sin defectos. Y eso está en Éxodo 12:5. Éxodo 12:5. Dice, el animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Fíjese, el primer punto 1 dentro de este literal F, el cordero tenía que ser sin defectos. Increíble, ¿verdad? Porque Cristo fue sin defectos. Cristo no tenía ningún defecto. Entonces, Cristo fue sin defectos, fue el único. Él cumplió la ley, lo pudo hacer todo. Entonces, porque la Biblia nos dice en Hebreos 7:26, Hebreos 7:26, creo que me acompaña, Hebreos 7:26. Hebreos 7:26 dice, porque tal sumo sacerdote nos convenía, Cristo, ¿verdad? Que es ahora nuestro sumo sacerdote. Dice, oiga las características que menciona en Hebreos: santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Ah, mire, el cordero que murió por nosotros fue perfecto, sin defecto. Entonces se exigía que el cordero que se iba a sacrificar fuera sin defectos. Recuerda que cuando el Señor saca a los mercaderes del templo, era por esta razón. La ley les decía que tenían que pasar, tenían que llevar, ¿verdad?, según la capacidad económica, así era el sacrificio.
y tenían que pasar por ahí en medio del pueblo, ¿verdad? Y decir, bueno, aquí vengo. Entonces, estos mercaderes, ¿qué habían hecho? Vendían animales defectuosos y los vendían en el templo, los tenían. Imaginen, solo póngase por un momento a pensar el hedor de tener animales adentro del templo. ¿Cómo era posible? Pero lo peor de todo esto era que estos sacerdotes permitían, porque sabían. Entonces, vendían animales con defectos. Y también si yo compraba el animal en el templo, ¿qué pasaba? Nadie se daba cuenta que yo pasaba, que bueno, tengo que ir, ¿verdad? Entonces, además dice, según lo que leímos, fíjese que también dice que el cordero tenía que ser macho de 1 año. Oiga, macho, fíjese lo importante, no podía ser una hembra. Tenía que ser sin defectos, que no tuviera una pata quebrada, un ciego o con algo. Tenía que ser sin mancha, perfecto. Y macho de 1 año. Entonces, Cristo fue crucificado en la primavera de su vida, cuando tenía todo el vigor de su vida, aproximadamente a los 33 años y medio. ¿Qué más? El primer punto, perdón, si no lo dije, repito, el cordero tenía que ser sin defectos. El segundo, el cordero tenía que ser macho de 1 año. ¿Qué más? Tercero, el cordero tenía que ser primogénito. Imagínese, no podía ser el segundo, el tercero, él tenía que ser primogénito. Deuteronomio 15, del 19 al 20. Dice, consagrarás a Jehová tu Dios todo primogénito macho de tus vacas y de tus ovejas. No te servirás del primogénito de tus vacas, ni trasquilarás el primogénito de tus ovejas. Delante de Jehová tu Dios lo comerás cada año, tú y tu familia, en el lugar que Jehová escogiere. Entonces, fíjese que Cristo era el primogénito de María, porque María tuvo más hijos, ¿verdad? Y era el unigénito de Dios Padre. Entonces, él para ser cordero tenía que ser primogénito. No dice que fue único de María, era el primogénito. Entonces, Mateo 1:25, para respaldar esto. Mateo 1:25 dice, pero no la conoció, está hablando de José. Recuerde que cuando en la Biblia dice de que conoció a su mujer, es hasta que se llegó a ella. Dice que no había tenido ningún contacto sexual o carnal, ¿verdad? Entonces está hablando, dice, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Entonces, y Juan 3:16, ¿verdad? Porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su hijo unigénito. Primogénito para María, unigénito para Dios. Cuarto punto en este literal. El cordero tenía que comerse asado. Éxodo 12:9. Estamos leyendo algunas de las citas que ya leímos en la enseñanza anterior del miércoles pasado, pero hoy estamos tomándolas para ir desarrollándolas. Repito, el cuarto punto dentro de este literal, el cordero tenía que comerse asado. 12:9. Oiga, la orden del Señor: ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ahora, ¿por qué tenía que comerse asado? Representa
los sufrimientos de Cristo, quien llevó él mismo nuestros pecados. Primera de Pedro 2:24. Acompáñeme ahí, primera epístola de Pedro 2:24, para dejar constancia de lo que estamos estudiando. Dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Entonces, esto representa los sufrimientos de Cristo. ¿Por qué? Porque Él mismo llevó nuestros pecados. Porque Él murió en la cruz, pero después fue consumado allá, ¿dónde? En el infierno. Fue consumado, ¿verdad? Porque tenía que ser enteramente quemado. ¿Para qué? Para después que el Señor lo levantó, ¿verdad? De allá, de lo que había quedado, todo eso, el Señor lo levantó. Entonces, Cristo, al ocupar nuestro lugar, fue expuesto a la ira de Dios Padre por el pecado. ¿Por qué? Porque Él se hizo pecado por nosotros. Es decir, sufrió el castigo del fuego de la ira de Dios. El castigo que usted y yo teníamos que sufrir, porque ese era el castigo de la condenación. Entonces, Él nos libera, nos redime de la condenación, y entonces alguien tenía que pagar. No se podía quedar así. Entonces, Él tomó nuestro lugar. Entonces, Él se hizo por nosotros, pero Él mismo llevó nuestros pecados. Quinto, el cordero tenía que comerse. Éxodo 12:11. Y lo comeréis así. Y hasta me llama la atención, ¿verdad? Me llama la atención cómo tenían que estar ellos. Dice, ceñido vuestro lomo, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano. Y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Entonces, el cordero tenía que comerse. Del cordero se comía su cabeza. Esto quiere decir que tenemos la mente de Cristo. Lo leímos, esto que estoy diciendo, hermanos, lo leí. Déjeme recordarle dónde está, para que ando buscándole la cita, ¿sí? Dice aquí está, en el 12:9, Éxodo 12:9, dice, ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Amén. Entonces estamos ahí en esta parte, en donde estamos viendo que se comía la cabeza, los pies y las entrañas. Amén. Aquí estamos. Entonces, su cabeza quiere decir que tenemos la mente de Cristo. Primera epístola a los Corintios 2:16. Dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Nosotros ahora ya no tenemos que hacer nada porque Él ya fue el sacrificio. Pero ahora, en ese momento se comía la cabeza, y para nosotros ahora quiere decir que tenemos la mente de Cristo. Sus pies representa que comprendemos la necesidad de servirle. ¿Dónde está esto? Romanos 12:11. Sus pies. Romanos 12:11. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Increíble, ¿verdad?
y se comían sus entrañas. Esto quiere decir que tengamos entrañas de misericordia, ¿verdad? De lo de adentro. Colosenses 3:12. Colosenses 3:12. Dice: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, y de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Entonces, aquí estamos viendo, hermanos, las tres partes. ¿Por qué razón? En el cordero tenía que comerse, que se comía, ¿verdad? La cabeza, ahora tenemos la mente de Cristo, sus pies, que seamos diligentes, y sus entrañas, que tengamos misericordia. Amén. Dice: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados. Oiga, de entrañable, de lo de adentro, lo profundo, misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Amén. Y el sexto punto del literal F: la Pascua era una fiesta para conmemorar. La Pascua era una fiesta para conmemorar. Éxodo 12:14. Y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebraréis. Entonces, ahora nosotros ya no celebramos esta Pascua, esta como tal, ¿verdad? Ahora, ¿qué celebramos? La Pascua, que Cristo es nuestra Pascua, representa la cena del Señor. Amén. La cena del Señor. En la Santa Cena se conmemora o anuncia la muerte del Señor hasta que Él venga. Amén. Entonces, ¿por qué? Porque recuerde que los israelitas antes de que Cristo viniera, ¿cómo eran salvos? Bueno, creyendo por fe de que el Mesías iba a venir. Ahora nosotros, ¿cómo es que somos salvos? Creyendo que el Señor ya vino. Amén. Pero también ahora lo seguimos esperando. Porque acompáñenme a 1 Corintios 11:26. Amén. Entonces hoy tenemos la cena del Señor. Eso es lo que usted y yo conmemoramos, porque Él es nuestra Pascua. Él fue el Cordero, ¿verdad? Inmolado. Así pues, dice 1 Corintios 11:26, así pues, todas las veces que bebiereis, que comiereis este pan y bebereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis. Es lo que creemos, la muerte, que Él murió y que resucitó. Anunciáis hasta que Él venga, hasta que Él regrese por nosotros. Entonces, la Pascua era una fiesta para conmemorar. Y ahora nosotros, ¿qué hacemos? Conmemoramos en la cena del Señor su muerte. ¿Ve? ¿Qué se conmemoraba en la Pascua? La muerte del Cordero. Y ahora nosotros en la cena del Señor conmemoramos su muerte. Y lo anunciamos hasta que Él venga otra vez. Amén. Literal G. Características respecto a la sangre del Cordero. Características respecto a la sangre del Cordero. Porque aquí vemos, ¿verdad?, que en este caso se tenía que comer cabeza, los pies y las entrañas. Y lo demás había que quemarlo. Y la sangre, bueno, vamos a ver, ¿verdad?, las características respecto a la sangre del Cordero. De vamos a ver 4 puntos. Dentro del literal G vamos a ver 4 puntos. Primero, salva de la muerte. Vayamos otra vez a Éxodo 12:13.
La sangre del cordero que se ponía en los dinteles salvaba de la muerte. Dice Éxodo 12:13. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros. Salvaba de la muerte. Por eso es que aquellas casas donde no había sangre en el dintel, murió el primogénito. Dice, y veré la sangre y pasaré de vosotros. Y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Entonces, la sangre de Cristo nos libró de la muerte. Estamos hablando de la segunda muerte, hermanos, porque puede hacer que usted o yo muramos, pero nos libró de la muerte eterna. Entonces, por la sangre tenemos salvación eterna. Entonces nosotros estamos ahora marcados, sellados, como usted quiera. No lo vemos nosotros físicamente, pero lo ven las potestades, de que hemos sido salvos eternamente. Romanos 8:1. Acompáñeme ahí a Romanos 8:1. Dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Ninguna condenación hay para los que han sido lavados, rociados con la sangre de Cristo. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Dice, pues ninguna condenación hay, amén, para los que están en Cristo. Así que siempre pidámosle al Señor estar en sus caminos. Segundo, era seguridad. Ahí mismo, ¿verdad? Romanos 12:13. Y veré la sangre y pasaré de vosotros. Seguridad. Y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y pasaré de vosotros. Esto señala la protección que tenemos por medio de la sangre de Cristo. Y nadie nos podrá hacer daño. ¿Por qué? Porque nuestras vidas están escondidas en Cristo. Mire qué increíble, ¿verdad? Que esa muerte, ese derramamiento de sangre del Señor, hasta el día de hoy sigue vigente. Hasta el día de hoy sigue cumpliéndose en usted y en mí. Colosenses 3:3. Colosenses 3:3. Porque habéis muerto al pecado, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Amén. Entonces, esa señal, ¿verdad? Y qué mayor señal que tengamos al Espíritu Santo. Amén. Nosotros no lo podemos ver, pero el enemigo sí, los demás sí pueden ver que nosotros hemos sido marcados con su sangre, limpiados, y que ya no le pertenecemos al reino de los cielos. Tercero, con respecto a características respecto a la sangre del cordero, se rociaba entre las 3 de la tarde y las 12 de la noche. El cordero tenía que ser inmolado entre las 2 tardes, esto es aproximadamente a las 3 de la tarde. Era pues necesario que la sangre fuese aplicada en los postes y en el dintel de la casa desde las 3 de la tarde hasta la medianoche. Mire, hasta el Señor daba tiempo, ¿verdad? Porque muchas veces no tenían tiempo nada más, pero mire cómo el Señor, ¿verdad? Era pues necesario que fuera aplicado, ¿verdad?, desde las 3 hasta la medianoche. De lo contrario, sería demasiado tarde. Si no, iban a sufrir. Debe notarse que fue a la medianoche, amén, la hora en que Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto. Eso lo leímos en Éxodo 12:29. Leámoslo nuevamente. Éxodo 12:29. Dice, y aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón
que se sentaba sobre su trono, hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito de los animales. Pero dice 29, y aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto. Entonces el Señor dio tiempo para que desde las 3 de la tarde hasta las 12 de la noche se marcaran con la sangre del cordero los postes y los dinteles. Y en el punto 4, Cristo expiró a las 3 de la tarde aproximadamente, ¿verdad? Eso es lo que se cree, lo que se entiende por las referencias que da la palabra. Es decir, a la hora novena del horario judío. ¿Dónde está esto? Mateo 27:46. Mateo 27:46. Dice cerca de la hora novena. ¿Cómo lo manejan? Pues si usted no sabe, sí, ¿cómo lo manejaban los judíos la hora? Bueno, para ellos la primera hora era a las 6 de la mañana, lo que nosotros conocemos como la 6 de la mañana, la primera hora. Entonces, al mediodía era la hora sexta. Así lo manejaban ellos, la hora sexta. Entonces, a las 3 de la tarde era la hora novena. Entonces, cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Entonces, y muy pronto, Cristo expiró aproximadamente a las 3 de la tarde, es decir, a la hora novena del horario judío. Y muy pronto viene la medianoche del juicio de Dios, que por ser muy tarde, los hombres deben refugiarse bajo la sombra del Cordero. Imagínense, ¿verdad? Dio tiempo. Entonces el Señor, fíjese, allá en Egipto lo que hicieron, ¿verdad? A las 3 de la tarde hasta las 12 les dio 9 horas. Les dio 9 horas para que se prepararan, para que hicieran cómo tenían que hacer. Acompáñeme a Hebreos 9:22. Dice: y casi todo es purificado según la ley, con sangre. Oiga, y casi todo es purificado según la ley, ¿con qué? Con sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. ¿Amén? Entonces, muy pronto iba a venir la hora del juicio, ¿verdad? Y a la medianoche, así como leímos hace un momento en Éxodo 12:29, aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todo primogénito. Vino lo que tenía que pasar y el pueblo fue avisado con tiempo. Y entonces a nosotros ahora no nos queda más que refugiarnos bajo la sangre del Cordero, así como ellos se refugiaron bajo aquellas casas con los postes y con los dinteles con la sangre del Cordero. Entonces, el tiempo que hay entre las 3 de la tarde y la medianoche representa el periodo de la gracia, el cual usted y yo estamos viviendo. ¿Cuándo se dio el periodo de la gracia? Desde que el Señor sale la iglesia. La iglesia va a estar durante el periodo de la gracia. ¿Cuánto tiempo? Solo Él lo sabe. Entonces, repito otra vez, el tiempo que hay entre las 3 de la tarde y la medianoche representa el periodo de gracia. Oiga, el tiempo que les dio, había gracia, había un tiempo de gracia. Tienen que sacrificarlo y de ahí tienen de las 3 hasta las 9 para ir y poner la sangre en los dinteles y los postes. Porque a las 12 de la medianoche yo voy a pasar hiriendo. Entonces, ahora, en este periodo de gracia que usted y yo tenemos, es por medio del cual los hombres, es decir, todos, podrán obtener la redención por la sangre del Cordero. Amén. Efesios 1:7. Efesios 1:7 dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas
de su gracia. Increíble, ¿verdad? En quien tenemos redención por su sangre. El perdón de pecados. Imagínense, qué grande es nuestro Dios, ¿verdad? Qué misericordioso. Que allá había que sacrificar un cordero, ¿verdad? Pero Él se volvió nuestro cordero, para que usted y yo ya no hiciéramos nada, ni rituales, ni ceremonias, ni nada. Él murió una vez. Fue un solo sacrificio, para que en este periodo de la gracia, para que en este periodo de la iglesia, nosotros fuéramos redimidos y fuéramos perdonados de nuestros pecados. Amén. Entonces, quiero ir concluyendo. Cristo es nuestro Cordero Pascual. Entonces, las figuras descritas en la fiesta de la Pascua fueron cumplidas por Cristo. Cristo cumplió todo. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el cual nos otorgó redención y liberación eterna. Amén. Entonces, Cristo cumplió todo. Vino, murió por nosotros y nos dio esta salvación tan grande. Entonces, ellos debían de comer el cordero asado al fuego. Entonces, el fuego nos muestra que Dios aceptó a Cristo, tal como en el Antiguo Testamento. El fuego mostraba que Dios había aceptado el sacrificio. Y si no, recuerde, ¿verdad? Cuando, eso me viene a la memoria ahorita, cuando Elías, ¿verdad?, hizo el sacrificio. Puso ahí los animales y hasta puso agua, ¿verdad? ¿Y qué pasó? Cayó fuego del cielo. Quiere decir que ese sacrificio había sido acepto delante de Dios. Otra cosa, ellos no debían de comerlo crudo. Dios les estaba mostrando que los israelitas debían de romper con algunas costumbres que tenía Egipto. En Egipto, al sacrificar, al hacer sus sacrificios a los ídolos, los egipcios muchas veces comían las carnes crudas. Entonces le estaba diciendo el Señor, tiene que estar asado, ni ¿cómo se llama? Ni crudo, ni hervido. Oiga, ni crudo ni hervido, le digo, sino que tiene que ser asado. Entonces, lo que el Señor estaba es rompiendo con las costumbres que Egipto tenía, perdón, que los israelitas que Egipto tenía y que ellos habían vivido. ¿Cuántos de ellos habían aprendido a comer hasta crudo, verdad? Entonces, ellos no debían de comerlo crudo. El Señor fue bien claro. Entonces, ¿por qué? Porque tenía que romper con las costumbres de Egipto. Nosotros debemos de romper con las costumbres de este mundo. Entonces, y también el cordero de Pascua no debía de ser hervido con agua, pues el agua es tipo de vida y el cordero perfecto saboreó la muerte por nosotros. Así que Cristo, nuestra Pascua, Cristo, nuestro libertador, Cristo, nuestro redentor. Y qué beneficios más grandes, porque nos salvó, nos redimió, nos perdonó y ahora nos cubre, nos da seguridad. Entonces, que nosotros sigamos, hermanos, cuidando nuestras vidas, agradándole a Dios, guardándonos para Él, porque que su sacrificio en la cruz no sea en vano. Y mire qué bendición que en la cena del Señor nos podemos poner a cuentas. Amén. Que pasen una feliz noche y oramos para despedirnos. Padre, gracias porque nos has permitido tomar este tiempo para poder enseñar tu palabra, aprender de ti. Bendice a cada uno de mis hermanos y que tú los guardes y los bendigas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Feliz noche, hermano.